instrumentos musicales Pedro Pablo Travesario, de la Casa de la Cultura. Este museo es uno de los museos más importantes de toda Latinoamérica. Está ocupando el 21º lugar dentro del mundo. El primer museo es el Museo Royal de Bruselas, que inclusive ejemplares que no tiene ella, nosotros los tenemos aquí, ¿no? Entonces el montaje de la colección se ha hecho en base a una clasificación de instrumentos, porque antiguamente los instrumentos musicales se clasificaban instrumentos de viento, instrumentos de percusión y instrumentos de cuerda. Esa clasificación ya no se usa porque es muy reducida. Entonces el montaje museográfico de la colección se ha hecho en base a un método que se llama el método Schaff-Boster, ¿no? Él se ubica en 5 grandes grupos: instrumentos de aerófonos, membranófonos, idiófonos, cordófonos y los electrófonos, ¿no? Entonces, como es esta gran colección, por la gran diversidad, por la rareza y por la antigüedad de la colección, se ha ubicado como tal, ¿no? Como uno de los primeros museos. Es por la inmensa colección de instrumentos que tiene, ¿no? Y la diversidad, por la rareza y por lo antiguos que son. Es decir, que aquí reposan instrumentos, los antepasados de los que existen ahora, de los actuales, ¿no? Entonces, este museo llevó el nombre del señor Pedro Pablo Travesario. Él fue el primer coleccionista. Él viajó por todos los países del mundo coleccionando instrumentos originales antiguos. Llegó a coleccionar cerca de unos 3.000 instrumentos, ¿no? La mayor parte no tenemos en exposición, sino están en reserva. ¿Sí? ¿Ya? Me tocaba explicarles. Miren, verán, aquí dentro de los instrumentos que tenemos nosotros, dentro de los instrumentos que nosotros tenemos dentro de la clasificación, tenemos los instrumentos aerófonos, ¿no? Pero estos instrumentos de aerófonos se llaman aerófonos, ¿por qué? Porque funcionan con aire. Y estos se introducen, ¿no? La cinta de aire corre por los ductos de insuflación internos, que son internos, y estos pueden clasificarse de acuerdo a la forma de tocarlos, ¿no? Intégrese nomás en eso. Entonces, estos pueden ser tocados como de punta o de pico, o oblicuamente, las flautas traversas que hay flautas que tienen inclusive se clasifican por la embocadura. Esta, por ejemplo, es trabajada a bisel, ¿no? Estas igual son medias trabajadas a bisel. Hay las flautas que tienen la muesca, esta se llama muesca, en forma de U, en forma de B, en forma rectangular. Hay flautas también que tienen internamente una lengua, es decir, que cuando usted le sopla y adentro una lengua vibra. Pueden ser de doble lengüeta o de una sola lengüeta, ¿no? Y hay las flautas de varios tubos, por ejemplo, como estas, como las flautas de pan o los sondadores, ¿ya? Instrumentos de aire. Luego tenemos los instrumentos, los membranófonos, ¿sí? Ya. Se llaman membranófonos porque sobre este aro está extendida varias vejigas o membranas, ¿no? Y estos instrumentos se clasifican por la forma de atar la membrana de acuerdo al modo de afinación, ¿no? Estos se llaman costillar, se llama. Entonces, la forma como le tensan a la membrana, de acuerdo, les dije, al número de membranas tensadas, porque pueden ser 2 o más, y de acuerdo a la posición para tocarlos, ¿no? Entonces, se clasifican en tambores tubulares, hemisféricos, militones, los que disfrazan la voz humana, los tambores en forma de reloj de arena, etcétera, ¿no? Hay una clasificación bien grande de estos instrumentos. Luego tenemos los idiófonos, ¿no? Los idiófonos, en cambio, son aquellos que están hechos de materiales resonantes. Estos son idiófonos. Miren, aquí tengo un idiófono. Son aquellos que están hechos de materiales resonantes que la naturaleza los ha reunido, ¿no? Y el hombre empezó tomando todas las semillas, los casquitos de los animales muertos, las conchas, los cocos, los picos de los aves. Entonces empieza formando todos estos elementos que son ruidosos y están considerados elementos ruidosos de mayor antigüedad, porque estos instrumentos se utilizaban especialmente para las grandes fiestas, para las danzas, ¿no? Y estos pueden ser sacudidos, ¿no? Otros son punteados, otros son friccionados, otros son raspados. Entonces habrá idiófonos de sacudimiento, de punteo, de raspado, de presión, etc. Entonces, y por
instrumentos de cuerda, ¿no? Ya, los instrumentos de cuerda, por ejemplo, las guitarras, es un instrumento, un cordófono de cuerda, ¿no? Un cordófono que es rasgado. Hay otros instrumentos como los laúdes que son punteados, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el arpa es punteado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el violín es frotado, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes clases de instrumentos también dentro de los instrumentos de cuerda, ¿ya? Vamos para los electrófonos, ¿no? Los que funcionan con electricidad. Rapidito les voy a dar, ¿no? Así como porque donde comienza la colección. Aquí, por ejemplo, ustedes se dirán que las piedras serían instrumentos musicales. Hace muchos años atrás, en el periodo precerámico, hace 10.000 o 12.000 años, el hombre encontró todos estos elementos, el cuarzo, el basalto, la obsidiana, con los cuales el hombre empezó primero formando sus primeras herramientas. ¿Y qué formó con ellas? Las puntas, las flechas, los raspadores. Pero no se dio cuenta que por medio del oído y por la batalla a golpe, ¿no? Empezó diferenciando los ruidos y los sonidos que emitía cada una de ellas. Entonces, sin darse cuenta, empezó formando sus primeros instrumentos musicales, ¿no? A estos los denominó litófonos. Lito significa piedra y fono, sonido, el sonido de la piedra. Estos igualmente son tetraedros y pentaedros alargados de basalto de la cultura bahía de hace 500 años antes de Cristo, ¿no? Lo hace con todos estos elementos, estos collares, de esos que les dije, no son de casquitos de cabra, son las chachas, se llaman esas, ¿no? Entonces empieza formando con colmillos de jaguar, garras de mono, caracolillos de agua dulce, conchas en forma de media luna que pendían de cordones, la concha spondylus, que fue un elemento muy importante, ¿no? En las épocas antiguas porque lo utilizaron como moneda. Los huesos de las aves se convirtieron en collares, ¿no? En brazaletes. Las cápsulas frutales, los picos de tucán, las semillas, los cocos, hicieron todos estos sonajeros, idiófonos de golpe aquellos, estos idiófonos de sacudimiento, ¿sí? Porque los sacuden, como estos de aquí. Entonces, el hombre empieza formando todos estos elementos y también formando, este también es el idiófono de golpe, ¿no? Bien, estos son sonajeros, ¿no? Miren, aquí tenemos un sonajero de entrechoque. ¿Por qué? Porque estos cocos están entrechocando y estos fueron de la época prehispánica. No son instrumentos que hacían ruido. Este igual, en los bastones, en los cetros antiguos, por ejemplo, en las grandes fiestas de los grandes imperios, de las 18 fiestas lunares, de las 4 solares, festejaban las grandes fiestas antiguamente. Entonces utilizaban los cetros de oro, eran cetros de oro y eran con cascabeles de metal, ¿no? Entonces utilizaban todos estos elementos. Eran blancos, negros y rojos. Blancos para las fiestas de alegría, negros para las fiestas tristes y rojos para las fiestas guerreras, ¿no? Llamados ayamuyo, pilan, semullo y guayuro. Blancos, negros y rojos, según la ocasión, ¿no? Dicen que se colocaban especialmente las doncellas, las princesas, ¿no? Y entonces ellas salían a las grandes fiestas según la ocasión con rojos, pintarrajados la cara o se ponían oro en polvo, se encajaban una cabeza de un ave llamada puntura, una ave extinguida que era hermosísima, ¿no? Que tenía alas blancas y negras tornasoles, se encajaban aquí y con cetros de oro, con brazaletes de oro. Imagínense cómo habrán sido las fiestas dedicadas al sol, a la luna, a las estrellas, ¿no? En este periodo, el hombre, ayer era nómada, ¿no? Aquí el hombre, en cambio, se dedica a la agricultura. Entonces, porque se dedica a la agricultura, el hombre se sedentarizará hace unos 8.000 años. Aquí en los periodos de los formativos, es decir, hace unos 6.000 años. Entonces el hombre empieza a imitar los sonidos de la naturaleza. Como descubre la semilla, por ejemplo el maíz era como una especie de los regalos de los dioses, ¿no es cierto? Entonces el hombre descubre la semilla e introduce la semilla en orificios superficiales y forma la maraca. La maraca, que es un instrumento percutivo por agitación, ¿no? La maraca que me refiero. Aquí tenemos una maraca, ¿no? Está como, entonces, forma la maraca. Este instrumento que se formó en épocas primigenias y uno de los más antiguos fue aquella, esta de aquí, el chilch,
de origen afroamericano. Este instrumento se lo toca especialmente con la marimba, ¿no? Con los cununis y también con unos giros, ¿no? Ya. Luego, el hombre aquí en este periodo también se conoce como el periodo de la heliolatría, es decir, que las grandes fiestas tenían incidencia con el ciclo agrícola. El hombre festeja la fiesta de la preparación de la tierra, la fiesta de la siembra, la fiesta de la cosecha, ¿no? Especialmente en junio. Ustedes sabrán, ¿no?, que las grandes fiestas que decían de la Pauca Raini, el Inti Raini, el Capa Raini, el Cuya Raini, ¿no? Ustedes estudian turismo. Un periodo paleolítico en las otras civilizaciones existieron también los tambores, porque los tambores existieron en todas las culturas, ¿no? Pero aquí en el Ecuador se han encontrado evidencias de los tamborcitos, se han encontrado evidencias de los tambores, especialmente hechos de cerámica, ¿no? Aquí estos eran de cerámica y dicen con posibles tensores de cuero. Antiguamente se pensaban especialmente de los ajinos y de los monos, ¿no? Especialmente de la zona donde viven sus animales, especialmente de los animalitos de monte también, es decir, de las cabras, ¿no? Las cabras salvajes, todo eso. Pero dicen que también los antiguos tambores eran tensados de pellejos de un perro muy pequeñito en la época prehispánica que era sin piel, entonces tesaban esos. Dicen que en la cultura latolita se encontraron especialmente esto que era de cerámica, que les dije, ¿no? Y después cuando vinieron los españoles encontraron estos tipo militar, ¿no? Y estos instrumentos que les dije que se clasificaban de acuerdo a la forma de la membrana, miren que es muy diferente. Pero en épocas muy antiguas se tocó este instrumento que se llama o tuntuy, ¿no? En el periodo paleolítico se conoce, ¿no? Aquí en el Ecuador, más o menos en el siglo XI, en el siglo XII, vino esto de las culturas mesoamericanas, especialmente de Guatemala, ¿no? Y de los aztecas, ¿no? Entonces dicen que este instrumento es un tambor de tronco hundido. Solamente lo tocaba el cacique de la tribu para actos de gran solemnidad. En esta parte de aquí llamada a un rito religioso, aquí va un llamado a guerra, que es muy fuerte el sonido y es diferente, y que el de acá que era para el rito de la reducción de cabezas, que les cogían los prisioneros de guerra y les reducían la cabeza. Este instrumento tiene una boca y unos oídos, su caja de resonancia es interna. Aquí tenemos unas lengüetas de las cuales eran amarrados de las fibras vegetales de los árboles. Yo al introducir las manos por aquí, miren, está negro por dentro, porque quemaba piedras del río caliente para que ayudase a carcomerlo. Tal vez vino del teponaztle de México o del tún de Guatemala, ¿sí? Fue uno de los tambores más antiguos que existieron en las civilizaciones antiguas. Y en las escuelas y en los colegios les hacen tocar esas flautas dulces, ¿no? Que no deberían hacerles tocar, sino estas flautas antiguas. Miren, dentro de la clasificación de la colección de instrumentos musicales acabamos con los membranófonos y luego seguimos con los aerófonos, con instrumentos de aire. Estas son quenas de huesos humanos, de huesos como es de animalitos o presos, y de huesos de aves, especialmente de cóndor. Este instrumento que ven ustedes aquí dentro de esta ánfora de terracota cocida es de la tibia de una princesa, según los escritos que nos ha dejado el músico que fue dueño del museo, el viejito que está allá en la foto, el señor Pedro Pablo Travesario. Entonces dicen que hace muchos años atrás este instrumento nació de una crónica peruana, el mismo que contaba que decía que hace muchos años atrás una princesa se enamoró de un plebeyo. Dicen que era muy mal visto esta unión, ¿no? Porque antiguamente no se podían unir diferentes clases sociales. Dicen que después de ella murió, él la desenterró, que fue al cementerio, le desenterró y le cortó la pierna. La forma le cogió el hueso, horadó los orificios con las herramientas que les dije que eran de piedra, ¿no? De basalto, hizo con cortes a piola la embocadura, y la forma antigua de tocar este instrumento era introduciéndola dentro de una chaina, le llamaban, una ánfora de terracota cocida. Entonces dicen que esta ánfora tenía unos orificios en los costados donde introducía los brazos y le tocaba interiormente. Como los instrumentos antiguos producían un sonido, dos sonidos, tres sonidos, cuatro sonidos, hasta 5, es decir, la unifonía, la bifonía, la trifonía, la tetrafonía.
y la discutida escala pentafónica prehispánica. Pero este instrumento producía solamente un sonido de quejumbroso y muy triste, ¿no? Algo así. ¿Veámosle? Como un lloro, como una queja, ¿no? Por ejemplo, aquí es unifonía, es un sonido. Y también, bueno, mi compañero suele tocarles, ¿no? Porque tocan diferentes sonidos, es muy versátil estas flautas. Entonces, miren, estas quenas que son de huesos humanos, en la embocadura tienen forma de U, forma de B, forma rectangular, por eso se conoce el instrumento quena. Y estas son de quenas biseladas de hueso como es de hueso de la patita del cóndor, ¿no? Y estas son de clavículas inclusive humanas. Estos instrumentos fueron sacadas especialmente de los sepulcros de la época prehispánica de Ecuador y de Perú. Después de todo este tipo de flautas y hace flautas dobles, miren, en una sola flauta tiene dos flautas a la vez. Igualmente está en forma de A, ¿no? Miren, y tiene, en vez de que tengan dos embocaduras, tiene una sola. En Europa, como es en Grecia, les llamaban aulos estos y tocaban unos músicos antiquísimos, ¿no? en épocas primigenias. Miren, es difícil tocar. Imagínense cómo serían tan inteligentes en nuestra época prehispánica que hicieron con una sola embocadura, las flautas dobles. Las flautas como oblicuas, como tipo carina, ¿no? En formas de animalitos, son morfas. También habían las fitomorfas en forma de plantitas, las flautas en forma de pene, ¿no? Las flautas, estas se llaman las flautas fálicas. Las flautas, como es este tipo de punta o de pico, ¿no? Y también eran de punta o de pico porque les tocan por la parte de aquí, ¿no? Y la flauta doble que les toque, y las flautas globulares. Todas estas flautas eran tocadas especialmente por los ya chavos de por los hombres sabios. Solamente tocaban para ocasiones muy especiales, es decir, inclusive estas eran tocadas para los ritos de la fertilidad, porque antiguamente, inclusive las reinas de Valdivia, de la cultura Valdivia, eran especie de sonajeritos, ¿no? Y ellas, por ejemplo, ahí se ubicaba, por ejemplo, el matriarcado, decían que ellas mandaban, ¿no? dentro de una comunidad, y les hacían sonajeros, y también ellas de ahí enterraban en los montículos de tierra y en las tierras donde ellos creían que van a ser mucho más productivas, ¿no? Inclusive en Cochasquí, por ejemplo, en las rampas de esas gigantes de la número 14, era la que festejaban el rito de la fertilidad. Incluso dicen que tenían unos conocimientos astrológicos, ¿no? Que no se sabe que por qué en ese lugar se aparean bastante las llamas y hay una sobrepoblación de llamas, y ahí festejaban el rito de la fertilidad, ¿no? Con instrumentos musicales. Ellos salían a purificarse en las montañas, a beber el zumo de las plantas sagradas, y tocaban, se convertían como una especie de caja de resonancia ellos mismos y tocaban estos instrumentos. Al beber el zumo de las plantas sagradas tenían visiones terroríficas, y tenían esas visiones, eran representadas en los instrumentos musicales, en todas sus formas, ¿no? ¿Ya? Unas caracolas del mar, ¿no? Miren, en la época prehispánica especialmente, estas caracolas eran tomadas especialmente de las profundidades del mar, solamente de algunas especies, de la Strombus peruvianus galeatus y especialmente de la Princeps, ¿no? Entonces, de estos instrumentos estaba reciclado el tiempo activo, porque en la época, según la cosmovisión andina, ellos no tenían el tiempo como es en la cultura occidental, presente, pasado y futuro, es cíclico, ¿no? Que vuelve. Todo el tiempo vuelve según